Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente y bienvenidos a su programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña la doctora en Ciencias Bioquímicas, Rocío Baños Lara. Ella es catedrática de la Universidad Popular del Estado de Puebla. Buenas noches, doctora, y gracias por la atención. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctora, pues ya es pues de todos conocidos lo que pasó en el 2020. En el caso de México, pues fue a finales de febrero, y en el caso de Puebla, a principios de marzo, más o menos, que se suscitó el primer caso. Y bueno, ya sabemos más bien que del fenómeno del que se trata, pero quisiéramos pedirle si nos pudiera dar una descripción breve de este fenómeno que estamos viviendo, por favor. Claro, bueno, estamos enfrentando una situación de la que no habíamos tenido precedentes por muchas circunstancias, pero para empezar estamos hablando de un virus nuevo parecido un poco a otros virus que nos habían afectado tiempo atrás, el SARS coronavirus, que ahora tenemos que llamar uno, y el MERS coronavirus. El SARS coronavirus 2 es un virus nuevo, por lo tanto, ningún individuo en la faz de la Tierra había tenido conocimiento de él, ni los organismos se habían enfrentado a este virus nuevo, por lo tanto, no había habido respuesta inmunológica. Y pues es una situación que nos tomó por sorpresa a toda la humanidad. Desafortunadamente, el virus no fue sensible a ningún antiviral conocido, ni ha resultado sensible contundentemente a los antivirales que se han utilizado, que se han probado contra este virus. Y entonces la situación fue que llegamos a finales del 2020 con una gran cantidad de casos ocurridos y con una gran cantidad de decesos también. Entonces, eso es lo que pasó. Afortunadamente hay esperanza porque se empezó a trabajar, diferentes universidades, diferentes compañías empezaron a trabajar en la generación de vacunas, y hay vacunas actualmente que están aprobadas para uso de emergencia, no son vacunas completamente con autorización como otras vacunas que conocemos, son vacunas que se autorizan por emergencia, y alrededor del mundo ya está ocurriendo la aplicación. Entonces esperamos que las consecuencias negativas sobre la salud y sobre otros aspectos pues vayan un poco hacia la baja conforme avanza la vacunación. Doctora, en términos, digamos, que de experiencia académica, ¿este fenómeno ha tenido otros precedentes como lo estamos conociendo en este momento, o no es así? Me refiero a que, pues, conocimos el comportamiento, cómo hablaban los especialistas de una acné, de una meseta, que de repente eran términos que no eran familiares para nosotros, pero fuimos viendo que se fue desarrollando conforme a las proyecciones que estaban puestas, digamos, sobre la mesa. Y de repente vimos ahora un fenómeno, al parecer, mucho más amplio después de diciembre. Mi pregunta es si hay un antecedente de este comportamiento, o también es nuevo este comportamiento que estamos viendo a partir de este mes de diciembre. No, yo creo que si se refiere a que los casos descendieron y luego volvieron a aumentar, ¿a eso nos referimos? Ok. Sí, es una situación que depende de muchos factores para cada población en particular. Es decir, habrá países que puedan presentar un pico, dos picos, tres picos. Habrá países que, bueno, creo que no ha habido ninguno que solo presentara un pico. Es una historia que se va desarrollando, vivimos dentro de una película que vamos teniendo situaciones o capítulos diferentes conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Sí, es una situación sin precedentes, porque incluso si comparamos el fenómeno que pudiera ser más cercano, que es el de la influencia española, la situación entonces era diferente, porque la gente no viajaba tanto. Una de las cosas más dramáticas en esta situación es que la movilidad es como nunca se había presentado.
La movilidad, es decir, que una persona puede estar un día aquí y en 24 horas puede estar del otro lado del mundo, pues no se había visto con tanta rapidez y con tanta frecuencia y con tantos eventos, ¿no? Es muy fácil que la gente viaje de un lado a otro en estos días y por lo tanto es muy fácil que lleve virus de un lado a otro en estos días también, cosa que hace mucho pues no se observaba. Por eso mucha gente decía, ¿nos va a llegar el virus? Por supuesto que nos va a llegar. La gente viaja, en cualquier momento nos va a llegar el virus y nos llegó. Otra cosa que es diferente también es la facilidad con la que se transmiten las noticias, verdaderas o falsas, no importa, pero la facilidad con la que llega la información a la gente hoy es sin precedentes, ¿no? Y la accesibilidad a la información. Entonces, mucha gente puede tener acceso a la información, qué bueno, mucha gente puede hacer buena interpretación de esa información, qué bueno, pero hay a veces a veces esa información se cambia un poco, se va malentendiendo poco a poco. Terminamos con un teléfono descompuesto donde la gente hace sus propias interpretaciones con sus propios recursos y eso puede ser un poco perjudicial en algún momento porque la información más triste, más dramática, más preocupante es la que llega más lejos. Y eso causa también mucha incertidumbre en las personas, mucha angustia y lleva a veces a la gente a tomar decisiones precipitadas y decisiones pues un poco complicadas que pueden afectar a otros, ¿no? Entonces eso es, en conjunto, eso es lo que hace todo diferente a la epidemia, a la pandemia, porque estamos hablando de una situación mundial. Eso es lo que hace diferente a esta pandemia de cualquier otra, ¿no? Pero otra cosa muy buena también es que tenemos mucha biotecnología y muchos conocimientos en muchos otros aspectos que nos hacen entender la enfermedad mejor, que nos hacen entender al virus mejor y que nos hace plantear nuevas estrategias y herramientas moleculares para buscar una vacuna para el virus y el resultado, bueno, pues es ahora tenemos más de 50 candidatas vacunales en evaluación clínica fase 3 y casi otras 150 en evaluación preclínica, es decir, en estudios a nivel laboratorio. Y eso también es muy bueno, o sea, todos los aspectos no tan buenos existen, pero los aspectos buenos afortunadamente también existen. Y es esta rapidez con la que se abordó la posibilidad de ofrecer una vacuna y hay muchos otros estudios que están averiguando si algunas sustancias pueden tener eficazmente algún resultado sobre la replicación del virus. Entonces, también eso es algo que no habíamos vivido, pero que afortunadamente hace balance con las otras cosas que no habíamos vivido y que podrían traer consecuencias negativas sobre la percepción del individuo, sobre todo. Doctora, ¿qué tanto sorprendió este virus a esta capacidad de la que usted habla? Es decir, en materia de ciencia o en materia médica, había grandes avances en el mundo, pero ¿qué tanto fue la sorpresa que causó y que sobre todo pues dejó, digamos que sin herramientas a los especialistas? Pues yo creo que todos los que se dedican a salud pública, los que estudiamos de alguna manera los virus, los médicos, los clínicos, eh, quizás estamos conscientes todo el tiempo que un nuevo agente infeccioso puede surgir. Eso es una realidad. La experiencia más cercana que habíamos tenido fue la influenza en el 2008. Sí, 2008, ¿verdad? 2008, 2009. Fue como fue un sustito porque se vino un nuevo tipo de virus influenza, entonces los especialistas rápidamente empezaron a hacer las averiguaciones y todo lo que se necesitaba saber alrededor de este virus, pero afortunadamente en aquel entonces hubo muchos antivirales que podían parar la infección. Aquí, volvemos a mencionarlo, pues aquí este virus no respondió a los antivirales y había varios grupos en el mundo que ya estudiaban coronavirus y ellos fueron, por ejemplo, los primeros que
que pusieron en el escenario una prueba de identificación por PCR, que fue la primera prueba que tuvimos, y con la cual se empezaron a hacer los diagnósticos de la enfermedad viral. Había pues los grupos de salud pública que empezaban a definir cómo se va a comportar la epidemia, los grupos matemáticos que hacían proyecciones, grupos de matemáticos que hacían proyecciones. Es decir, como que desde muchos escenarios había especialistas que podían entender esto por las experiencias anteriores que habían tenido. El gran problema es que no existen muchos laboratorios que puedan trabajar en condiciones de bioseguridad que requieren, que este virus requiere, porque en México, por ejemplo, tenemos muchos grupos que trabajan con virus, muchos grupos que hacen investigaciones muy robustas y muy interesantes con virus y las enfermedades que estos causan, pero no cualquiera puede decir, bueno, yo voy a aislar una cepa de este virus y me voy a poner a hacer experimentos, porque requiere condiciones de bioseguridad tipo 3 que no tenemos tan fácilmente en todos, en México y bueno, en México por hablar de nosotros, pero no hay tantos laboratorios de bioseguridad de este tipo en todo el mundo. Entonces, eso limita la posibilidad de hacer experimentos, por ejemplo, para buscar de una serie de 10, por decir algo, de 10 extractos de plantas, a ver cuál pudiera tener una capacidad para hacer replicación del virus, o de un panel de 10 fármacos nuevos, cuál pudiera tener la capacidad de inhibir la replicación, o de estos que ya se sabe que tienen la capacidad para inhibir replicación viral, vamos a ver cuál sirve para SARS-CoV-2. Se ha hecho, pero no se ha hecho tan abundantemente porque no todos los laboratorios tienen esa capacidad. Entonces, eso quizá ha sido la gran desventaja, ¿no? Ahí sí nos tomó desprevenidos el virus porque no hay tantos laboratorios con tantas capacidades tan específicas como para enfrentar a un virus o como para estudiar un virus que causa tanto daño en tan poco, pues en tan poco tiempo, ¿no? Y que hemos tenido muy poquito tiempo para estudiar. Hoy en día sabemos muchas cosas que al principio no sabíamos, y eso es muy bueno, pero todavía hay cosas que no entendemos. Entonces, ¿cuándo lo vamos a saber? Pues como vaya pasando el tiempo. No sé si por favor nos pudiera hablar de estas nuevas cosas que conocemos o que conocen ustedes los especialistas. Al principio de la pandemia en el mundo se hablaba mucho de sistemas básicos de transmisión, que era a través de gotículas, ¿no? de saliva, de estornudos, y sabemos también que es por los ojos, por la boca, por la nariz, pero después empezamos a escuchar que los aerosoles también son algo de cuidado. No sé si nos puede hablar, ¿qué conocemos de nuevo sobre el virus, por favor? Yo creo que una de las cosas que son más características y que causaron controversia muy al principio fue el uso del famoso cubrebocas, ¿no? Que al principio decían, no, pues no es necesario, decíamos, no es necesario que usemos el cubrebocas porque no nos va a prevenir de infección. De hecho, hay todavía mucho debate alrededor de eso. Y hay quienes decían, no, sí, hay que usar el cubrebocas. Yo me acuerdo haber leído recién que inició la epidemia que en China decían, es un gran error no usar cubrebocas. Y sí. Por otro lado escuchábamos que decían, no usen, no es necesario usar cubrebocas. Ni la CDC ni la OMS se ponían de acuerdo a este respecto. Hoy, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos hoy en día? Que si nosotros usamos cubrebocas, prevenimos la diseminación del virus si es que lo portamos. Porque lo que hoy sabemos es que una gran cantidad de gente puede estar cursando con la infección y no mostrar síntomas. Y ese ha sido un factor que ha traído mucha diseminación. Usted o yo podemos en este momento tener el virus y no lo sabemos. O podemos mostrar síntomas dentro de 2 o 3 días, o podemos no mostrar síntomas nunca. Pero esa transmisión que lleva a la gente asintomática ha traído una gran carga de infecciones. Y eso todavía hay quienes se resisten a creer que una persona asintomática puede transmitir el virus,
hay evidencia que nos dice que sí puede haber transmisión, pero como que todavía no está bien entendido cómo es, porque estamos acostumbrados a ver que alguien que estornuda, pues hasta nos hacemos de lado, ¿no? Decimos, ay, no, llévate tus virus por otro lado. Pero hay gente que puede tener el virus y nosotros no nos enteramos, y con esa gente estamos conviviendo a veces sin cubrebocas, y es un gran error. Entonces, ¿qué sabemos hoy? Sabemos que el cubrebocas ayuda, porque previene que si yo llevo el virus lo contagie, y que la persona que está alrededor mío y que también que tiene cubrebocas se va a proteger de lo que yo le puedo compartir con mis gotículas de saliva, y al mismo tiempo él me protege a mí de la transmisión. También sabemos hoy en día que el uso de anteojos, una protección ocular, obviamente estos anteojos que yo traigo, pues a lo mejor no me sirven mucho porque el virus podría entrar por arriba o por el lado, pero el uso de protección ocular con caretas o con gogles, lentes de seguridad, también es importante para evitar la transmisión, porque el virus puede ingresar por vías respiratorias, nariz, boca, y también puede entrar por los ojos, ¿no? Entonces, eso sabemos hoy en día, que es necesario utilizar protección ocular, es necesario utilizar cubrebocas, que es cierto que el virus se transmite por las gotas de saliva que nosotros expulsamos. Pueden ser gotas muy grandes, pueden ser gotículas, pueden ser aerosoles, y algo que a lo mejor causó mucha preocupación en algún momento fue que los aerosoles pudieran volar distancias muy largas y que pudieran alcanzar a otra persona. Eh, eh, lo que es cierto es que un estornudo, las gotas de un estornudo pueden alcanzar hasta 8 metros, en algunos estudios se ha propuesto, pero lo que hay que entender es que la gotita o el aerosol, la gotita que lleva el virus, va a volar, a volar, a volar, a volar, y en algún momento va a caer. Si cae en la nariz o en las manos de alguien que después se lleva las manos a los ojos, bueno, pues ahí está viendo la transmisión. Pero no quiere decir que el virus o las gotitas de aerosol van a viajar larguísimas distancias y después van a encontrar a alguien y lo van a infectar. No, porque en esas largas distancias la gotita, el aerosol, se va a secar. Y entonces en ese momento pues el virus va a perder actividad, ¿no? El virus no tiene ni alas ni pies, no va a viajar solito, tiene que viajar en una partícula de saliva que puede ser muy grande, puede ser más pequeñita o puede ser aerosoles. Entonces eso creo que son las cosas que han venido, que hoy conocemos, que antes no conocíamos y que nos han ayudado a entender y a protegernos. Doctora, hace un momento en la entrevista usted señalaba, decíamos, nos preguntábamos en el año pasado, pero va a llegar aquí a México o a Puebla, y efectivamente pasó. Ahora conocemos estas nuevas variantes que son, entiendo, cepas. ¿Qué pasa con ellas y qué podemos esperar? Porque, bueno, ya vimos casos en Tamaulipas. ¿Ocurrirá lo mismo que pasó con la cepa original o qué podemos esperar? Pues yo creo que vamos a tener una transmisión igual como con las otras variantes. Estamos en una convivencia social, aunque limitada, pero todavía hay mucha movilidad, mucha movilidad respecto a lo que debería haber para que no hubiera transmisión. La gente tiene que trabajar, y hay mucha gente indisciplinada también que no se guarda, pero si quieren ahorita platicamos de eso. Pero el punto es que no se puede evitar la transmisión de una variante, como no se puede evitar la transmisión del virus en general. Lo que es cierto es que es muy probable que ya ande por ahí la variante y nosotros no lo sepamos, ¿no? Hasta el momento no se sabe esa variante del Reino Unido, la variante africana, todas las otras variantes que han surgido y de las que se sabe, y otras muchas de las que no sabemos. El virus está en un ambiente de evolución muy rápido, porque pues hay muchas partículas virales conviviendo en un individuo y transmitiéndose de un individuo a otro. Entonces es muy probable que haya cambios que notemos nosotros más fácilmente. El ciclo de replicación del virus es muy rápido, entonces esos cambios se van a notar de manera rápida.
No es como nosotros que para que las características de un individuo se pierdan en la descendencia, pues tienen que pasar muchísimas generaciones de descendientes y obviamente eso lleva mucho tiempo, ¿no? No lo vemos tan inmediatamente con el virus. Hasta ahora no se ha definido categóricamente, es decir, no se sabe a ciencia cierta que estas nuevas variantes sean más transmisibles que otras. Eso es algo que está todavía en estudio. Okay. Y creo que, bueno, lo que sí se sabe es que las vacunas, por lo menos la de Pfizer, ofrecen protección contra esas variantes virales también. Entonces creo que también en ese aspecto podemos estar tranquilos. Hay que estar pendientes de la investigación que se genera alrededor, pero creo que no hay mucho de qué preocuparse en ese aspecto. Una de las cosas que juega a favor y en contra de todo esto es la gran capacidad de conocimiento que tenemos, que podemos hacer secuenciaciones completas de los genomas de los virus que están circulando en este momento. Hace muchos años eso no lo podíamos hacer tan fácilmente y eso es lo que nos hace ver ahora que hay cambios sutiles en las variantes o cambios, modestos cambios en las variantes y hoy en día lo sabemos, pero a lo mejor hace 20 años, hace 30 años no había la disponibilidad de estas herramientas moleculares tan a la mano como para que pudiéramos ver cómo variaban los virus en aquel entonces, ¿no? Es decir, hoy en día sabemos cosas mucho más finas, pero esas cosas mucho más finas, por lo menos hasta ahora, no parecen ser elementos que puedan causar preocupación en la población. Doctora, cuando inició la pandemia se hicieron muchas proyecciones y veíamos que coincidían, bueno, en algunos casos no, pero la mayor parte de las veces iban coincidiendo, ¿no? En casos por día, en decesos, en hospitalización. Ahora vimos este fenómeno, pues, que no vimos en la primera parte de la epidemia, hablo de diciembre, cómo los parámetros o los máximos de hospitalización se sobrepasaron aquí en el estado, los promedios diarios de fallecimientos se sobrepasaron y de los contagios, el día de ayer tuvimos más de 400 casos, que era una cifra que se registró en la primera parte, digamos, del fenómeno. Desde el punto de vista técnico, ¿cuál es la proyección entonces hacia los meses que vienen? No, yo no lo sé exactamente. Lo que creo que sí podemos anticipar es que todavía falta tiempo para que aquellos contagios que se dieron en diciembre por las fiestas, que sabíamos que eso iba a pasar, sabíamos que la gente no se iba a poder restringir de hacer reuniones y que iba a haber casos. Ahorita quizá todavía estamos experimentando los casos que se dieron a consecuencia de Reyes, que fue la última festividad. Todavía falta el 2 de febrero y seguramente vamos a tener gente indisciplinada que va a estarse reuniendo y que va a estar transmitiendo este virus. Entonces, yo creo que podríamos esperar que fuera a la baja, pero no sé cuánto menos, no sé en qué tiempo. Habría que ver alguna proyección matemática. No he leído nada a ese respecto. Viene 14 de febrero también. Entonces, en la medida que siga habiendo congregaciones de personas, pues vamos a seguir teniendo esos contagios, ¿no? La vacunación ahí va, podemos confiar en que la vacunación está pasando la vacunación, va a hacer su efecto, pero todavía no tenemos la cantidad de gente vacunada masivamente como para que podamos observar un efecto benéfico de manera inmediata. Entonces, creo que puede ir bajando siempre y cuando la gente tome conciencia y haga lo que está de su parte, que es evitar congregarse y utilizar todas las medidas de
para evitar contagios que ya todos no sabemos. Doctora, nos podríamos adentrar, por favor, en el tema de la vacunación. Como usted señalaba, en el caso de México, y bueno, me parece que es algo a nivel mundial que es simbólica, si podemos llamarla, utilizar la palabra simbólica en la vacunación, porque todavía no alcanza el número de personas que se requerirían para inmunizar, digamos que a una población. Doctora, el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una liberación ya para que los estados del país y también la iniciativa privada pueda adquirir esta vacuna en una intención de no centralizar su adquisición y la distribución de la misma. Entonces, preguntarle, ¿cuál es qué podríamos esperar con esta nueva medida? Yo no sé si esto en realidad vaya a pasar. Habría que esperar a ver que en realidad tuviéramos esta garantía, este derecho. De cualquier manera, aunque haya todos los permisos que se necesiten, de todas maneras esto no va a pasar de la noche a la mañana. Aún no hubiera estos permisos, las compañías farmacéuticas están produciendo las vacunas seguramente a la velocidad máxima, pero están distribuyendo vacunas alrededor del mundo. Entonces, aunque tengamos todos los permisos nacionales de todos los mandatarios y estatales y todo, ¿de dónde se va a comprar si no hay más producción? Esa es la limitante que tenemos, ¿no? Quizás si se abrieran otras 30 plantas productoras de vacuna, pues quizá pudiéramos pensar, bueno, sí, sí vamos a tener la vacunación más inmediatamente, pero ante este escenario de que una sola o pocas compañías están produciendo la vacuna, pues esto va a ser lento todavía. Está la esperanza de que conforme pase el tiempo, las otras compañías farmacéuticas y las otras candidatas vacunales que vayan obteniendo aprobación de emergencia, pues se van sumando a la oferta de vacunas que en algún momento podemos contar para la aplicación, ¿no? Por ahora solamente tenemos la de Pfizer en México, la de AstraZeneca, que entiendo que ya se va a empezar a envasar aquí también en México. La de CanSino, me parece que hay un acuerdo de precompra, que la de CanSino hay pruebas clínicas en México también. Entonces, hay gente que se está aplicando la vacuna, pero como parte de un ensayo clínico, y próximamente ya se van a poder comprar estas vacunas también. Entonces, estamos hablando que entre diciembre y lo que va de enero, pues tenemos ya 2 vacunas aprobadas. Con suerte, esperemos que en los próximos meses haya más vacunas que se aprueban y que poco a poco cada compañía farmacéutica por su parte vaya abonando a que haya más vacunas en México y en el mundo también, porque pues de nada serviría que un solo país estuvieran vacunados todos si con esta movilidad de la que hablábamos al principio, con esta facilidad que va gente, sin ir más lejos, a Estados Unidos. ¿Cuánta gente de Estados Unidos viaja a México y en sentido contrario de México para allá? Por trabajo, porque allá están familiares, por cuestiones académicas, por la razón que sea. Hay mucho tráfico entre Estados Unidos y México, y entre México y otras partes también. Entonces, este es un problema de todo el mundo. Todo el mundo debería de estar vacunado, o por lo menos con una inmunización, la famosa inmunización de rebaño, para que todos estemos tranquilos de que la transmisión cada vez va a ser menor, ¿no? De nada sirve que una comunidad esté el 100% de las personas vacunadas. Eso puede darle tranquilidad al individuo, pero la tranquilidad de la población que como sociedad o como población mundial debemos de tener, bueno, pues solamente la vamos a tener hasta que la mayoría de los individuos alrededor del mundo esté inmunizado, ya sea por vacuna o porque le haya dado la enfermedad. En esta inmunidad que causa la enfermedad, inicialmente se hablaba
de que era algo funcional y tengo entendido, algunos estudios decían que podría ser hasta un periodo de 6 meses de inmunidad. ¿Hay algunos nuevos avances sobre algunos nuevos estudios sobre este tema o existe la misma información? Lo que yo había leído era que podía la protección ser, permanecer, es decir, que los anticuerpos pudieran estar ahí hasta por 8 meses. Pero, igual que como mencionábamos al principio, conforme pasa el tiempo, los estudios se van prolongando. Es decir, ¿cuánto tiempo tenemos ahorita de conocer a este virus? 13 meses. 13 meses. ¿Por cuánto tiempo se han llevado esos estudios? Por 8 meses quizás. Pero el próximo mes van a ser 9 meses y el próximo mes van a ser 10 meses. Entonces, este es un conocimiento que igual se va construyendo. Lo que sabemos hasta ahorita es que 8 meses por lo menos están ahí los anticuerpos. Esta información también es importante para hacer la comparación con la vacuna, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a ser buena la vacuna? Es algo que tampoco sabemos, porque los que más tiempo se han aplicado la vacuna, o quiero decir, las personas que más tempranamente se pusieron la vacuna, pues a lo mejor hablamos de la de Pfizer, que su estudio clínico quizás el más temprano fue hace 6 meses, quizás 8 meses, entonces no sabemos mucho más allá porque no ha pasado el tiempo suficiente, es algo que vamos a ir conociendo conforme va pasando el tiempo, entonces nos toca ser pacientes y entender del virus conforme va pasando el tiempo. Okay. Doctora, desde su especialidad, no sé si nos pudiera hablar sobre qué pasa con aquellas personas que son adultos mayores y los que tienen como comorbilidades, porque ese es un tema que actualmente le está preguntando mucho en esta población. Hay dudas sobre si es conveniente o no es conveniente poderse aplicar la vacuna. Desde su punto de vista, ¿cuál sería pues esta situación que engloba a estos sectores de la población? Sí, aquí creo que hay que hacer un balance de las consecuencias negativas que pudiera traernos la infección natural, que pudieran ser muy dramáticas, ya las conocemos. A la gente que tiene hipertensión, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene sobrepeso, la gente que tiene eh, 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 tabaquismo también, y las personas muy grandes, las personas mayores, son los que tienen las peores consecuencias si tienen esta infección. ¿Y cuáles son los efectos adversos que se han observado en esa población? En realidad por la aplicación de la vacuna, en realidad son muy pocos, o son muy poco frecuentes. Entonces, en este balance, la reflexión que tenemos que hacer como individuos es, ¿qué me puede pasar si me da la infección? ¿Cómo me puede ir si me infecto naturalmente por el virus? Seguramente me va a ir muy mal. ¿Qué efectos negativos pudiera yo tener si me pongo la vacuna? Pues los efectos adversos que todos conocemos por la simple inyección, dolor, enrojecimiento, que a lo mejor me siento cansado un poco, un par de días, pero no va a haber consecuencias muy graves si me pongo la vacuna. Entonces, haciendo este balance, pues creo que todos decidimos aplicarnos la vacuna. No es una preocupación muy genuina, muy entendible. Yo lo que creo que podemos hacer para estar completamente seguros es preguntar a nuestro médico. Si tenemos un médico que nos acompaña, un médico que ha estado con nosotros cuando tenemos alguna complicación, el médico que nos atiende de siempre, esa es a la persona a la que tenemos que preguntarle finalmente, porque cada caso es particular, cada caso no podemos hacer generalizaciones. Usted tiene algunas patologías quizás, yo tengo algunas condiciones de salud que tengo que discutir con mi médico si él me recomienda aplicarme o no aplicarme la vacuna. En términos generales, yo diría, apliquémonos la vacuna. Sobre todo esta que no tiene tanto riesgo, la de Pfizer, que no tiene tanto riesgo de consecuencias negativas, hay que aplicárnosla. Si hablamos de otro tipo de vacunas, las vacunas de virus atenuados, ahí sí habría que ver, eso es completamente otra historia, habría que ver
cuáles son las consecuencias negativas que pudiera tener la aplicación de un virus atenuado, pero pues esas vacunas todavía no están en el escenario mexicano, así es que hablaremos de ellas cuando sea necesario. Okay. Ya nada más para finalizar, doctora, ¿cuáles considera usted que son los retos que tiene la población en Puebla? De manera individual y de manera colectiva, ¿qué sería lo que nosotros tenemos que poder enfrentar y llegar a vencer? ¿De qué manera y cuáles serían? Bueno, yo creo que uno de los principales retos es poder regresar a hacer actividades que, que no hemos podido hacer y que ya no podemos postergar, porque pues la economía está muy lastimada, la educación, en términos de educación, yo estando en la universidad y dando clases a los alumnos de manera remota, ya es muy cansado, no para uno como profesor, sino para los propios chicos que quieren hacer sus prácticas en el laboratorio, por ejemplo, que quieren ver a sus compañeros, los más pequeñitos, que para quienes de cierta manera la escuela podría servir como una liberación en algunos casos, ¿no? Y que ahorita no han podido ver en un año a sus compañeritos, no tienen esa interacción social. Ese tipo de cosas tenemos que buscar la manera de que se puedan hacer en lo que nos llegan las vacunas, o buscar o ser creativos, ver otras maneras en las que pudiéramos ayudar también a que otros aspectos del individuo se mejore, no solamente el aspecto de la salud. Por supuesto que el aspecto de la salud es lo más importante porque no queremos que a ninguno de nosotros nos dé la infección y tampoco queremos llevar este virus con nosotros a la gente que queremos que está en casa y que le puede ir muy mal, pero hay otras cosas que tenemos que cuidar del aspecto integral del individuo, que es la salud mental, la salud física. No hemos podido hacer la actividad física quizás como estábamos acostumbrados, y eso es muy importante también. Entonces, son muchos retos que tenemos que dialogar entre diferentes especialistas para que podamos traer poco a poco la tranquilidad que el individuo necesita tener en lo que llegan las vacunas y en lo que tenemos todos inmunización, que no va a pasar pronto porque la mayoría, el total de la población mexicana estará vacunada por ahí de marzo del 2022. Entonces, estamos hablando de más de un año que tenemos que resolver muchas cosas en lo que conseguimos estar todos vacunados. Doctora Rocío Baños Lara, le agradecemos mucho su tiempo esta noche, la oportunidad y pues a nombre de la Jornada de Oriente le damos un agradecimiento. Muchas gracias, doctora. Gracias. Quisiera reiterar, si me lo permiten, que aún si alguno de nosotros ya tuvo la fortuna de ponerse la vacuna porque estamos en el sector salud o porque los adultos mayores son los que están en la lista como primeros que van a recibir las vacunas, si alguno de nosotros ya tiene la vacuna, de todas maneras necesitamos seguir usando cubrebocas, de todas maneras necesitamos seguir utilizando gel antibacterial, lavado constante de manos, de todas maneras necesitamos evitar las congregaciones de individuos, y si no se puede evitar las congregaciones de individuos porque usamos el transporte público, porque tenemos que ir a trabajar, necesitamos usar con mayor razón el cubrebocas. Por favor, no bajemos la guardia y seamos conscientes de que si no tenemos que hacer una reunión con mucha gente, mejor no la hagamos. Vamos a ayudarnos a nosotros, a la gente que vive en nuestra casa y a la sociedad en general si evitamos la transmisión del virus. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y muy buenas noches al auditorio. Gracias. Buenas noches.